Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan glorioso donde podemos disfrutar del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. El día de ayer estuvimos compartiendo y estuvimos hablando acerca del Salmo 51, donde habla de David, cómo fue arrepentido por causa de su pecado. Hoy me gustaría explicar un poquito acerca del pecado y de la ofensa. Dos cosas que tú y yo necesitamos aprender a reconocer y aprender a confrontar. Así como David tuvo que confrontar su pecado, tuvo que confrontar su ofensa ante Dios, también nosotros debemos de confrontar la ofensa que hacemos ante las personas. Primero, me gustaría dar un poquito de explicación qué es la ofensa. La ofensa quiere decir que humillar o herir el amor propio. Cuando nosotros ofendemos, humillamos a otras personas en su propia persona, porque habla del amor propio, cuando humillamos o herimos el amor propio de otra persona, es una ofensa que causa un gran dolor en el corazón de la persona. La otra definición es la dignidad de alguien. Cuando nosotros golpeamos la dignidad de otra persona, poniéndola en mal, hablando mal de la persona o humillándola, se puede decir. La otra es ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Cuando nosotros debemos de confrontar a las personas, debemos de confrontarlas de persona a persona sin ponerlos en evidencia. Hay veces que estamos platicando entre amigos y ponemos en evidencia la vida de nuestro compañero, de nuestro amigo, y lo ofendemos, lo hacemos sentir muy mal. Entonces, palabras similares a lo que es la ofensa serían afrenta, un agravio, una injuria, denotar ultraje o insultar, humillar, despreciar, designar falta, denigrar, falta, difamar, deshonrar o desacreditar. Todas estas palabras son similares a lo que es lo que es el ofender. Y muchas de las veces nosotros hablamos como en doble sentido, hablamos con sarcasmo. El sarcasmo es una palabra que es una acción que puede ser que sea verdad, pero lo usamos como de doble sentido. Por ejemplo, oh, te ves muy bien. Ese es un sarcasmo. ¿Por qué? Porque realmente lo que le estás tratando, qué mal te ves. Estás tratando de decir, qué mal te ves. Y lo dices como queriendo humillar, no sé cómo sería la palabra, pero golpear a la persona o no queriéndole decir la verdad, pero lo hacemos de una forma ofensiva. Y como hijos de Dios, como personas que tenemos el conocimiento de Dios, personas sabias e inteligentes que somos, debemos de cuidar nuestras palabras, puesto que la palabra del Señor nos dice y nos dio un mandato que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento. Pero el segundo es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y cuando nosotros humillamos, afrentamos, agraviamos, injuriamos, denostar, ultrajar, insultar, humillar, despreciar o denigrar, faltarle, difamarlo, deshonrarlo, descreditarlo, cuando hacemos estas cosas, nosotros lo que estamos diciendo es, así como yo me amo con afrenta, yo me amo hiriendo mi amor propio. Esa es la forma que yo me amo o me humillo a mí misma.
me presento ante ti, abro una puerta enorme donde yo me estoy poniendo de esa manera. Ahora, pecar quiere decir ofender, agredir, defraudar. Y a veces cuando nosotros defraudamos a las personas, no pensamos que la palabra defraudar quiere decir pecar. Pecar en sí es errarle a la meta. Le tiramos a algo y fallamos. La ofensa es lastimar o herir el corazón, la actitud o la persona. Herimos, erramos al amor, erramos a la misericordia, erramos a la compasión, erramos a la unidad y a la armonía, porque la ofensa desune, nos separa. Entonces agredimos el amor propio de la otra persona, agredimos sus palabras, su corazón, de diversas maneras. Defraudar, cuando la otra persona espera algo de nosotros que literalmente nosotros le fallamos. ¿Por qué? Porque hay acuerdos. Cuando nosotros nos ponemos en un acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero uno de los dos rompe ese acuerdo, defrauda la confianza, defrauda el amor que se le tenía, defrauda su integridad muchas veces. Entonces eso quiere decir pecar. Ahora, según la Academia Española, perdonar, vamos a ver lo que es el perdón. Según la Academia Española, perdonar es la acción de remitir una ofensa, deuda o falta. Mientras que la palabra griega aphiemi, traducida como perdón, implica dejar ir o liberar. ¿Por qué estoy hablando de estas dos palabras, que la ofensa y el pecar y el perdonar? Bueno, para vida de que nosotros nos liberemos de la ofensa o del pecado que nos causaron, nosotros tenemos que dejar ir, tenemos que perdonar. Entonces, perdonar a la persona que nos agredió, que nos defraudó. Eso es importante para mi vida por mí misma, quizás no para la otra persona, porque literalmente cuando alguien nos ofende, literalmente esa ofensa, lo que merece la otra persona es que yo no los libere, yo no lo tenga misericordia. Pero el amor y la misericordia justamente quiere decir eso. Perdón también significa remisión de la pena no merecida. O sea, una pena, un castigo que la persona que ofendió merece. Toda persona que ofendemos, agredimos, defraudamos, merece un cierto castigo, porque el defraudar, pues muchas de las veces es con alevosía y ventaja. Hay ocasiones que no, pero suele pasar, que regularmente tiene ventaja. Entonces, remisión de pena no merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Ahora, ¿cuál es el origen de la palabra perdón? Me gustaría por lo menos terminar esta parte. La palabra perdón proviene del latín per, que significa persistir. Per significa persistir. Entonces hablamos de la palabra latín hablando la palabra perdón. Ahora, es en una acción y donare, ok. Otra vez, significa persistir. En una acción y donare quiere decir donar, regalar o dar. Quiere decir que cuando nosotros hablamos del perdón, estamos teniendo una acción de donar, de regalar, de persistir el regalo a alguien que no se lo merece. Ahora, el perfil per intensifica el verbo que acompaña donaré. En inglés es forgive, en francés es perdoné, o en italiano perdonaré. Así que perdonar significa un acto de dádiva y de seguir donando, dando. Eso es lo que estamos hablando del perdón, y no se pierda la segunda parte, porque vamos a hablar qué dice Dios al respecto.
Dios nos habla de estas palabras que son las que nos hacen libres. Toda persona, toda persona ofende, toda persona agrede, toda persona defrauda de cierta manera. Todos, de cierta forma, somos culpables. Sin embargo, toda persona que peca cautiva su corazón, se ata y no puede ser libre, o no puede caminar en libertad, pues está atado. De esto vamos a estar hablando la próxima semana, para que esté al pendiente de la segunda parte, porque perdonar primeramente nos hace libre a nosotros. No te pierdas la siguiente clase para que sepas de qué estamos hablando. Lo estamos viendo en TikTok, Facebook y en YouTube. Así que no se lo pierdan. Bendiciones.